Apocalipsis. Tengo que hacer una declaración quizás introductoria al tema. Desde el año 2013 estoy llevando a cabo una serie de un sermón por libro de la Biblia. Así que he tenido que leer el libro, hacer un resumen y presentar un sermón. Algunas veces lo he alterado el sermón porque no he tenido el tiempo suficiente, porque me han pedido un sermón, un tema diferente, pero lo he llevado desde el 2013 hasta hoy que finalizo la serie. Así que hoy para mí, yo estoy finalizando una serie de sermones que con la ayuda de Dios he expuesto. Pero al mismo tiempo, este sermón puede ser, y ustedes lo pueden ver, como una introducción a otra serie de sermones. El propósito de predicar un sermón, un libro de la Biblia por sermón, o los propósitos que yo llevé, fueron dos. Uno, mostrar que cada libro de la Biblia exalta y eleva el amor de Dios. Y el segundo, motivar para que nos interesáramos en estudiar la palabra. Y hoy, al finalizar el libro de Apocalipsis, que no ha sido nada fácil para poderlo resumir, sí puedo resaltar claramente que Dios tiene un propósito grande para su pueblo, y la manifestación grande de Dios para su pueblo está en Cristo Jesús. Amén. Y el Apocalipsis nos revela a Jesús, y es más aún, es Jesús mismo revelando el amor del Padre en el Apocalipsis. Si bien es cierto, cuando nosotros hemos hablado de Apocalipsis y esa palabra nos suena grande y enorme y tremenda y que asusta, es porque hemos perdido de vista muchas veces el hablar de Jesús como el centro del Apocalipsis. Le hemos dado énfasis a las bestias y hemos dejado de lado al cordero, que es el animal más mencionado en el Apocalipsis. Así que si nosotros queremos tener un equilibrio y reconocer en medio de la tribulación que Dios nos ama, Apocalipsis nos lo revela. Y por eso el versículo 1 de Apocalipsis dice que Apocalipsis nos revela. ¿Qué nos revela? Número 1 es la revelación de Jesucristo, pero nosotros le hemos dado énfasis a la segunda parte. Yo tenía a mí me pasó un incidente con un niño allá en la iglesia donde yo asistí en El Salvador. Habían cosas buenas y cosas malas de ese niño para conmigo. Ese niño decía que quería predicar como yo. Así que eso era malo. Y ese niño era muy allegado a mí. Yo todavía no entiendo por qué. Tuvimos muchas experiencias con él, pero una de las experiencias más extrañas fue que él una vez lo dijo en público: es que yo quiero mucho a mi hermano Jesús, el de la tierra. Okay. Jesús el de la tierra, no Jesús el del cielo. Y eso fue muy popular, que uno de los pastores que estaba en la iglesia se refería a mí y me decía: Jesús de la tierra. Y yo he entendido que como soy Jesús el de la tierra, me intereso por lo que está sucediendo en la tierra. Pero el Apocalipsis dice que debemos interesarnos por lo que está sucediendo. ¿A dónde? En el cielo, porque es la revelación de Jesucristo. Ese es nuestro primer, o debe ser nuestro primer interés. Y allí nosotros partimos para encontrarnos con Jesús al final del Apocalipsis. Mis hermanos, si bien es cierto, el Apocalipsis nos revela a Jesús y es el principal, no podemos ignorar, y es nuestro deseo también conocer las cosas que han de suceder pronto.
Y este es otro tema que algún día le pido a Dios que me dé la oportunidad de darlo, porque no dice que se van a cumplir, sino que dice que deben cumplirse pronto. Pero nosotros estamos hoy aquí y nosotros estamos viviendo esto. Nosotros estamos viviendo la revelación de Jesucristo hoy en día y estamos viviendo estos momentos que han de suceder o estos momentos que suceden. En el Apocalipsis hay un número que sobresalta, el número 7. Yo no sé si ustedes lo han puesto atención al número 7 del Apocalipsis. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 sellos, 7 trompetas, 7. ¿No se habían dado cuenta de eso? Ahora, es interesante que el Apocalipsis también algunos lo pueden resumir en 7 visiones, o el Apocalipsis tiene 7 visiones. Y esta mañana no las vamos a ver todas, ya me tomé mucho tiempo, pero sí les voy a decir que en las 7 visiones nosotros podemos fácilmente contemplar a Jesucristo y las cosas que han de suceder. Y las cosas que no han de suceder, sino que para nosotros cosas que están sucediendo. Si nosotros vemos, por ejemplo, las 7 iglesias, Jesús, ¿dónde está en las 7 iglesias? En medio de ellas, porque dice que el candelabro, Él está en medio de ¿qué? De 7 velas. Él está en medio de ahí, en medio de las iglesias. Ahora, resumiendo, ¿cuál es el mensaje a las iglesias? Algunos se quedan que el mensaje a la iglesia es uno: arrepiéntete. Otros dicen que el mensaje a las 7 iglesias se concluye diciendo: vence. No sé con cuál de los dos tú te puedes identificar, pero hay un llamado para ti y para mí. En la historia, la iglesia se ha venido degradando, y eso lo muestra el Apocalipsis, la degradación de la iglesia. Pero el llamado de Dios, Dios no se place, no se divierte, no contempla la degradación de la iglesia, sino que el deseo de Dios es de que tú y yo seamos salvos. Así que mientras tú y yo podemos estarnos degradando, Dios nos llama a arrepentirnos y a vencer. Y ahí está Jesús en medio con nosotros para ayudarnos. Mis hermanos, hay una visión extraordinaria, y podemos decir que es la visión número 2, que la encontramos en Apocalipsis 4. No sé si ustedes lo han visto, el trono de Dios. ¿No lo han contemplado? ¿Ya vieron que este es un inicio de una serie? Pero yo estoy finalizando una serie, el trono de Dios. Esta es una visión extraordinaria, donde lo que allí nos damos cuenta es de que a Dios se le alaba. ¿Y dónde está Jesús? Oh, Jesús está tomando el libro, porque Él es el único digno de abrir el libro. El libro que nos va a dar de vida, porque es el libro del Cordero. Y aquí nosotros encontramos, y esto lo estoy diciendo para despertar el deseo de que ustedes estudien, que lean. Este capítulo es extraordinario. En el capítulo 5, el único que es digno de abrir, de dar la vida, es Jesús. Capítulo 4 y 5. No lean otro más, solo lean esos 2 capítulos y podemos contemplar ese Dios de poder y ese Jesús que nos ama, que desea nuestra salvación. Ahora, ese libro tiene unos sellos que son abiertos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso o no? Más nosotros lo identificamos con los caballos. La profecía de los caballos lo identifica que son los 7 sellos que abren el libro. El único digno de abrir
Esos sellos, ¿es quién? Es Jesús. Es la revelación de Jesús. Es Jesús. Miren, la palabra revelar, aunque ya me estoy adelantando porque el tiempo yo veo que va corriendo. La palabra revelar en el griego significa quitar el velo. Entonces se quita el velo y ahora tú puedes ver quién. Tú puedes ver a Jesús en los cielos intercediendo por ti, deseando tu salvación, y puedes ver acontecimientos en la historia, en tu vida, que no es otra cosa, o no es el deseo de que te asustes o te preocupes o que se turbe tu corazón, sino que es el momento en que tú ergues tu cabeza, levantas tu cabeza, reconoces que tu salvación está cerca, porque Jesús está pronto en regresar. Esos 7 sellos, esa manifestación no es otra cosa más que en este tiempo nosotros vamos a vivir como iglesia una influencia política que va a afectar la iglesia, pero que tu salvación y mi salvación no está en los acontecimientos del mundo, sino en las manos de Jesús. Y por lo tanto, lo que acontezca, lo que suceda a nivel político sobre este mundo y que afecte a la iglesia, tú y yo debemos estar firmes en las rocas que es Cristo Jesús. Y eso ha pasado en la historia. Y algunos hablan de que esta es la manifestación también de que Jesús tiene que vengar la sangre de sus muertos. Y mis hermanos, allí está Jesús presente, porque Él está por ti y por mí. Y continúa el desarrollo con 7 trompetas en el Apocalipsis. Ya voy por el capítulo 11, no sé si ustedes se han dado cuenta, del 8 al 11. 7 trompetas, 7 acontecimientos en el mundo natural. Lo estoy resumiendo. 7 acontecimientos en el mundo natural que afectan la fe de la iglesia, que afectan a todo el mundo, pero que tienen como propósito el que tú y yo veamos cumplida la profecía. Y Jesús dijo: cuando veas que esto se cumple, entonces cree. Estos acontecimientos tan desastrosos para la humanidad en el aspecto natural nos llaman la atención y nos deben de llamar la atención, pero no turbar nuestro corazón, sino que afianzarnos de Jesús, porque Jesús está pronto en venir. Les cuento un relato rápido. No sabía que mi hija Cecia iba a estar aquí. Tiene que ver con ella. Allá en El Salvador, en San Salvador, donde vivíamos, nosotros vivíamos cerca de una iglesia católica con la torre, pero lo interesante es de que en esa torre había un pararrayo. ¿Saben qué es eso, verdad? Todo rayo que va, en El Salvador hay truenos, relámpagos, rayos, centellas, sapos y culebras. Así me decían, esa tormenta trae hasta sapos y culebras. Okay. Yo nunca vi caer sapos y culebras, ¿okay? Pero rayos sí. Una noche estábamos dormidos y estaba lloviendo fuertemente. Cayó un rayo. ¿Dónde cayó? En el pararrayo. Y eso es cerca. Fue una luz. Estábamos dormidos, casi medianoche. Fue una luz grande. Con mi esposa, la reacción fue: ¡ah! ¿Nos vemos? Cecia estaba en el otro cuarto. ¿Ok? La bebé no estaba tan bebé, ya 2 años, 3 años casi. Nos levantamos, salgo corriendo, y cuando yo voy corriendo, en la puerta ella venía corriendo. Yo asustado, hija, y ella: ¡Daddy! ¡Papi! Perdón, no era en inglés. ¡Papi! ¡Jesús viene!, me dijo. Sabía cómo era. Y entonces esa lección fue grande para mí.
Porque esos desastres naturales, mientras algunos nos asustan, no nos debieran de asustar, nos debieran de llenar de esperanza, porque Jesús viene. Amén. Mis hermanos, pero el Apocalipsis quita el velo y nos muestra al enemigo y cómo actúa. No solo nos ataca a nosotros, nos dice y nos recuerda que atacó a Jesús, que lo quiso destruir. Y viene el Apocalipsis y revela que el enemigo se manifiesta de diferentes formas. Pero también dice que ese enemigo, con todo su poder que manifieste, será destruido. Y el Apocalipsis desarrolla la historia y nos lleva a ese momento donde definitivamente Jesús te está llamando a que salgamos de ese lugar que va a ser destruido, a que abandonemos el pecado, porque el pecado va a ser destruido y Él no quiere destruirnos. Y eso nos invita el Apocalipsis y nos hace un fuerte llamado: salir. Y miren, me gusta esa frase, porque no es salir pueblo, sino que dice salir pueblo mío. Así que somos de Él. Nosotros que estamos de rebeldes, que no queremos irnos, no queremos salir, pero somos de Él. Él dice: vengan, ustedes son míos, vengan. Y nos llama, y nosotros, así como lo que estudiamos, ¿verdad? El rey: váyanse, y les voy a dar esto, váyanse, y les voy a dar esto, váyanse. Y todos: aquí estoy bien ya. Y Jesús nos llama, y repetidamente en el Apocalipsis aparece el llamado de Jesús a su pueblo. En medio de todo esto, dice al final, en estos capítulos, dice de que Él va a destruir completamente el pecado. Y no nos quiere destruir, por lo tanto, salir. Apártense del pecado, apártense de aquello que yo voy a destruir. Porque el deseo de Él es que nosotros vivamos con Él. Amén. Y el final no puede ser mejor. El final del Apocalipsis no puede ser mejor. La restauración de todas las cosas. Y vuelve a venir a mi mente, es que sí, es el final de mi serie, pero ¿saben que el Apocalipsis tiene una relación con Génesis? Capítulos y versículos. El versículo 1 de Génesis, el versículo de Apocalipsis, tiene una relación. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es volver a tener aquello que Él creó al principio, tenerlo al final, tener a Adán y Eva, pero no a Adán y Eva, a la simiente, no solo a la simiente, sino que a ustedes y a mí. Él quiere salvarnos. Y no solo nos va a salvar, sino que nos va a dar una nueva tierra, buena, nueva, extraordinariamente todo lo malo desaparecido. Y así termina el Apocalipsis, diciéndonos que Él va a hacer todo nuevo. Todo nuevo. ¿Y para quién? ¿Para los ángeles? Para ti y para mí. Así que eso es lo que nos ofrece. ¿Qué pensamos nosotros en esto? ¿Cuál es nuestro actuar por esto? Pero el deseo de Él, el anhelo de Él, es hacer todo nuevo, bueno, extraordinariamente hermoso, nuevamente para ti. Amén. Eso es lo que Él quiere. Oh, mis hermanos. El Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Otro sermón, ¿verdad? Pero no lo voy a poder dar porque hoy voy a dar 2 bienaventuranzas. Y con lo que cierran las bienaventuranzas del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Ustedes las pueden estudiar y ver. ¿Quiénes son? ¿Qué significa bienaventurados? Felices. Dichosos, felices. ¿Quiénes? En este tiempo, ¿quiénes? Hoy, ¿quiénes? Me alegra y me gusta que digan nosotros,
Veamos si cumplimos las condiciones para ser nosotros. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, dice Jesús, vengo pronto. Ese es el deseo de Jesús, venir pronto por su pueblo, restaurar todo y que nosotros podamos vivir felices eternamente. Y dice que para mientras eso sucede de venir pronto, van a ser bienaventurados, felices, gozosos. ¿Quiénes? Los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y me voy a detener aquí. ¿Qué significa guardar? Lo hemos aplicado otras veces en otros textos. ¿Qué significa guardar? El que me ama, guarda mis mandamientos. Lo hemos aplicado en otros textos. La interpretación, el significado de la palabra guardar es hacer, es cumplir. Así que bienaventurados en los que se cumple esta profecía. Y yo les voy a poner un reto esta mañana, y me pongo un reto esta mañana. Bienaventurados los que hacemos cumplir esta profecía. Y cuando el evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, eso es bien. Tú y yo podemos hacer cumplir la profecía. Prediquemos este evangelio. Dice el versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía. Pero no me quedo con ello, me quedo con el segundo. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Mi hermano, tú tienes una gran ventaja en esto. Tú estás siendo enseñado y educado para ser justo. Vive la justicia, vive la palabra, vivamos la palabra. Para eso hemos sido. Para eso estamos siendo aquí, por eso estamos aquí en la iglesia, siendo educados con la palabra, para hacer justicia. Hagamos, vivamos la palabra. Esa es la ventaja que tenemos, porque los que viven la justicia, los que practican la justicia, los que se santifican cada día. Y como les te digo, y yo sé, nosotros tenemos esa ventaja hoy. Dios nos ha llamado, y no solo nos ha llamado, sino que hoy nos tiene aquí en la iglesia, educándonos en la palabra, para hacer justicia, para ser santos delante de Él. Vivamos y practiquemos. Él nos ha ya llamado y nos ha dado su salvación. He aquí, yo vengo pronto, no se te olvide. Yo vengo pronto, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que es justo recibirá justicia y salvación, Cristo Jesús. El que es santo será completamente transformado en un abrir y cerrar de ojos, e iremos a reinar con Cristo por una eternidad. Versículo 14, la última bienaventuranza. Bienaventurados. La séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mi hermano, cerremos toda una idea de evangelio, cerrémosla con esta bienaventuranza. ¿Quién es el feliz? ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es aquel que es salvo? ¿El qué? ¿Quién? ¿Quién es aquel dichoso feliz que puede atravesar y entrar a la santa ciudad y vivir con Cristo por la eternidad? ¿Quién? El que lava sus ropas. Te pregunto, ¿has lavado tus ropas en la sangre del Cordero? Hemos lavado, hemos sido perdonados de pecado por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Esos son los felices y dichosos. Por eso les digo, cerremos este evangelio, resumamos el evangelio, resumamos el plan de salvación.
es: tú ve a Jesús, yo voy a Jesús, Él me limpia de pecado. Porque a esa ciudad, dice Apocalipsis, que el que va a entrar no puede entrar con pecado. Así que para poder entrar, tú necesitas quitarte el pecado. ¿Y cómo se logra eso? Solo hay un método. Solo hay un método: la sangre de Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Es el único método. Y es esta mañana que te resumo y te cierro este plan de salvación para ti y para mí. La única forma como tú y yo podemos ser salvos, entrar a la ciudad, estar con Jesús, vivir con Jesús eternamente, es porque Jesús ha perdonado tu vida y la mía. No somos dignos de nada, pero Él nos ama, tiene misericordia, y Él nos limpia de pecado para que estemos en su presencia. Pero el último llamado que recibe la iglesia en el Apocalipsis es el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dice: ven. Ok, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es ese Espíritu? Ese Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ven, arrepiéntete, confiesa tus pecados, Jesús te perdona y eres salvo. Eso dice el Espíritu. ¿Qué dice la esposa? ¿Quién es la esposa en el Apocalipsis? La iglesia. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice: ven, arrepiéntete, confiesa tus pecados, y en Cristo Jesús, Jesús te perdona y tú atraviesas a las puertas de la santa ciudad. Oh, mis hermanos, la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Y el que oye, ¿qué dice el que oye? Ven. El que oye, estoy en el verso 17. El que oye dice: ven. Y el que tiene sed, venga. Y ahora el llamado es más amplio todavía. ¿Por qué? Porque el Espíritu llamó a un grupo que se llamó iglesia. La iglesia llama a otros a que se arrepientan, confiesen sus pecados. Jesús perdona nuestros pecados y nos da salvación. Ahora tú y yo hemos oído esa voz, hemos oído al Espíritu, hemos oído a la iglesia. Ahora tú y yo es el momento de decirle a todos: ¿qué le vamos a decir? Ven, arrepiéntete. Jesús desea darte salvación. Por eso Él perdona tus pecados. Hoy es el tiempo cuando la iglesia, al final del tiempo, la iglesia tiene que proclamar fuertemente el que debemos confesar nuestros pecados ante Jesús y ser perdonados por Jesús. Porque allí se cierra el plan de salvación. Y ahora dice el texto: y si no quieren oír, y si no te oyen, y si no te entienden, ¿sabes qué? Diles algo más. Tú tienes una necesidad, sed. Tú tienes una necesidad. Ve y dile: esa necesidad Jesús te la puede suplir y es gratis. Pero hoy es el día en que tú y yo debemos proclamar que Jesús nos ama, que Jesús perdona, que Jesús nos salva. Él suple cualquier necesidad y tú lo sabes. Solo necesitamos venir a Él, estar bien y contemplar la salvación de Él desde hoy, cumplida en la eternidad.
Es mi deseo y oración que podamos entender esto. Que en medio de la tribulación apocalíptica que decimos vivir, o que estamos viviendo, no perdamos de vista que Jesús está con nosotros. Que el deseo de Él es nuestra salvación. Y Él está haciendo todo para que tú y yo seamos salvos. Y ese deseo de Jesús, que nosotros lo llevemos en nosotros a todo el mundo y proclamemos este evangelio, y entonces será el fin. Jesús reinará con nosotros eternamente. Que Dios nos bendiga.